Comunidad, la victoria es mía porque la victoria es tuya y de nadie más. Familia, venimos en este nuevo episodio del proceso de las llamas gemelas y hoy les vamos a hablar de la cábala y las etapas de llamas gemelas, cómo lo fue interpretando, ¿no? El árbol de la vida como mapa de regreso a la unidad. Hay encuentros que parecen comenzar en esta vida, pero que se sienten mucho más antiguos que cualquier historia que podamos recordar. Hay personas que llegan y despiertan algo dentro de nosotros que no sabíamos que existía. Una memoria, una pregunta, una sensación de reconocimiento y entonces comienza el viaje. En el camino espiritual de las llamas gemelas, este encuentro puede interpretarse como el inicio de un proceso de transformación profunda y existe un símbolo ancestral que puede ayudarnos a contemplar ese proceso, el árbol de la vida de la cábala. La cábala contempla el árbol de la vida como un mapa de emanaciones divinas, de la conciencia y del camino entre lo espiritual y lo manifestado. Y desde esa lectura simbólica podemos observar sus sefirot como estaciones de un viaje interior, del origen al encuentro, del espejo a la sombra y de la sanación hasta la integración. No se trata de afirmar que la cábala tradicionalmente enseña literalmente las llamas gemelas. Es una lectura espiritual canalizada por mí que utiliza el árbol de la vida como lenguaje para comprender este viaje. Y todo comienza arriba, en Keter. La primera etapa, el llamado del alma. Yo lo interpreté como Keter desde la canalización, la corona. Keter representa simbólicamente la fuente, la corona, aquello que se encuentra por encima de nuestra percepción ordinaria. Antes del encuentro puede existir una sensación difícil de explicar. Sabemos que algo nos falta, sentimos que existe un propósito, buscamos respuestas y aunque todavía no conocemos a esa persona, algo dentro de nosotros parece estar preparándose. Es el llamado. No necesariamente el llamado hacia la otra persona, es primero el llamado hacia nosotros mismos. Por eso siempre llega o un catalizador o una falsa llama gemela. El alma comienza a recordar que existe un camino y entonces llega el encuentro. La segunda etapa, el reconocimiento. Lo interpreté como Hobna y Binah. Hobna puede contemplarse como la chispa de la sabiduría intuitiva, Binah como la comprensión que intenta darle forma a aquello que hemos experimentado. Cuando dos personas se encuentran y existe una conexión extraordinariamente intensa, aparece una pregunta. ¿Por qué siento que te conozco? Puede haber una sensación de familiaridad, de sincronía, de espejo, pero el verdadero misterio no está solamente en el reconocer al otro, está en descubrir que comienza a despertar dentro de uno mismo. El reencuentro puede convertirse en una puerta y detrás de esa puerta comienza el verdadero trabajo. La tercera etapa, la danza del espejo. En el centro del árbol encontramos a Tiferet, asociado simbólicamente con la belleza, el corazón y el equilibrio. Y aquí aparece una de las experiencias más profundas del camino. El otro se convierte en espejo de nosotros mismos. No solamente refleja nuestra luz, también puede mostrar nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros apegos, nuestra necesidad de ser elegidos, nuestro miedo al abandono, nuestra dificultad para confiar. Y aquello que más nos duele puede convertirse en aquello que más nos transforma. Por eso, en esta lectura que les acabo de hacer, el propósito del encuentro no sería simplemente encontrar a la otra mitad, sería descubrir qué parte de mí estaba olvidada. La otra persona puede activar un proceso de autoconocimiento y entonces comienza la prueba más difícil, amar sin perderse a uno mismo, que es lo que nos pasa a todos. Cuarta etapa, la más difícil, la noche oscura del alma. Aquí encontramos en las fuerzas simbólicas de Jugurá y Yeseb, no sé si así se pronuncia, Jugurá, representa la fuerza, límite, disciplina y discernimiento, mientras que Yeseb representa la misericordia, expansión y amor. Cuando llega una separación, la experiencia puede convertirse o sentirse como una muerte simbólica. El mundo que conocíamos cambia, lo que parecía seguro deja de serlo. Aparecen preguntas de por qué ocurrió, por qué se alejó, por qué duele tanto. Y quizás la pregunta más profunda sea, ¿quién soy yo cuando ya no puedo sostenerme en la presencia del otro? La noche oscura del alma no tiene que ser un castigo,
puede convertirse en una iniciación. Geburah nos enseña a poner límites, a recuperar nuestra dignidad, a dejar de perseguir, a distinguir amor de dependencia, mientras que Yesef nos enseña a perdonar, a comprender, a amar sin poseer, y poco a poco descubrimos algo muy importante. El amor verdadero no necesita convertirse en obsesión para ser profundo. Quinta etapa, el despertar de la conciencia, la que más nos debe de interesar a todos. Aquí podemos contemplar la relación simbólica de Job y Nesag. Job representa comprensión, reflexión y humildad, mientras que Nesag representa perseverancia, fuerza y continuidad. Después de atravesar la oscuridad comienza una nueva etapa. Ya no queremos solamente respuestas sobre la otra persona, queremos respuestas sobre nosotros. Comenzamos a observar nuestros patrones, nuestra historia, nuestra manera de relacionarnos, nuestros miedos, y aquello que antes parecía una tragedia comienza a transformarse en enseñanza. El despertar no consiste en pensar, ahora sé que esa persona está destinada a mí. El despertar puede ser mucho más profundo. Ahora comienzo a conocerme a mí mismo. Sexta etapa, la rendición a la verdad. Llegamos a Yesod, el fundamento. Yesod puede simbolizar aquello que sostiene nuestra realidad interior antes de manifestarlo en el mundo. Aquí comienza la rendición, pero rendirse no significa abandonar el amor, significa abandonar la necesidad de controlar, dejar de intentar controlar los tiempos, las decisiones del otro, el resultado, el futuro, la unión, y entonces aparece una verdad sencilla. Yo puedo amar profundamente y al mismo tiempo respetar la libertad del otro. La rendición es regresar al centro, es decir, si este vínculo tiene un propósito, no necesito forzarlo. Si existe amor, no necesito perseguirlo. Y si existe una verdad que debo de descubrir, estoy dispuesta o dispuesto a verla. Séptima etapa, el servicio al propósito. Llegamos al Malkut, el reino. Aquí ocurre algo fundamental. La espiritualidad debe de descender a la tierra, porque de nada sirve hablar de amor, conciencia y unidad si no sabemos vivirlo en nuestra realidad cotidiana. El despertar comienza a convertirse en servicio, en creación, en arte, en proyectos, en ayuda, en palabra, en presencia, en una nueva forma de vivir. El amor deja de ser solamente una experiencia entre dos personas, se convierte en una manera de caminar por el mundo. Es aquí donde el cielo comienza a tocar la tierra. Octava etapa, la unión consciente, la más importante. Y finalmente llegamos a una idea simbólica que podemos relacionarnos con Da'at, el conocimiento. Da'at ocupa una posición espiritual en el árbol de la vida y tradicionalmente no se cuenta como una céfira independiente. Podemos contemplarla aquí como un puente simbólico de integración, porque la verdadera unión no comienza necesariamente cuando dos cuerpos vuelven a encontrarse. Comienza cuando la separación interior deja de gobernarnos, cuando integramos nuestra luz y nuestra sombra, cuando aprendemos a unir masculino y femenino, espíritu y materia, cielo y tierra, amor y conciencia, libertad y compromiso. Entonces, comprendemos que quizá el viaje nunca fue únicamente hacia la otra persona, era un viaje hacia la unidad interior, el regreso al centro. El árbol de la vida comienza arriba en el misterio de la corona y desciende hasta Malkut, el reino, del espíritu a la materia, del potencial a la manifestación, y nuestra propia vida puede ser contemplada de manera semejante. Primero recordamos, después encontramos, luego reflejamos, nos rompemos, sanamos, despertamos, nos rendimos, servimos y finalmente integramos. Por eso, si estás atravesando un camino de llamas gemelas, quizás la pregunta más importante no sea ¿cuándo volverá?, sino ¿qué está despertando este encuentro dentro de mí? Porque quizás el verdadero propósito del espejo nunca fue hacerte depender de él. Quizás fue ayudarte a recordar quién eres
Y quizá la unión más importante sea, si no la unión dentro de ti, la unión de tu corazón con tu conciencia, de tu sombra con tu luz, de tu espíritu con tu cuerpo, del cielo con la tierra. Y cuando esa unión comienza a existir dentro de nosotros, dejamos de buscar afuera que aquello que nuestra alma estaba intentando despertar desde el principio. El árbol de la vida no solamente representa un camino hacia Dios, también puede contemplarse como un mapa del regreso a nuestro propio centro. Y quizás, en el fondo, el viaje de las llamas gemelas no sea encontrar a nuestra otra mitad. Quizás sea recordar que antes de encontrarnos con cualquiera otra alma, debemos volver a encontrarnos con nosotros mismos. Y ahí llega algo muy importante, del origen al encuentro, del espejo a la sombra, de la sombra al despertar, del despertar a la rendición, de la rendición al propósito y del propósito al regreso a la unidad. Este es el viaje, este es el árbol, este es el regreso, y cuando regreses estarás en unión terrenal, física, espiritual y en todos los planos con tu llama gemela. Te mando un fuerte beso y abrazo hasta cualquier parte del mundo que me estés viendo.